Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la calle Espaillat, número 86, en el centro de la ciudad de La Romana. Yo soy el pastor Alvin Carrasco, como cada jueves, y sobre todo en este mes de diciembre, que ya el día de ayer comenzó. Estamos centrados hablando de la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el día de hoy nosotros vamos a hacer un enfoque del libro de Mateo, presentando a Jesús como el Rey. Jesús el Rey, según el enfoque del libro de Mateo. Pero antes, la Iglesia de Dios de la Profecía está ubicada, ya lo señalé, en la calle Espaillat número 86. Los domingos tenemos servicio desde las 8 de la mañana con nuestra escuela bíblica hasta las 10 de la mañana y luego entonces entramos en nuestro servicio de acción de gracias. En la escuela bíblica estamos trabajando los profetas menores bajo el tema Dios habla en tiempos difíciles, y el domingo anterior entramos al estudio del profeta Amós. Ya habíamos estudiado el libro de Jonás, ya habíamos estudiado el libro de Abdías y el libro de Joel, que son los tres libros más antiguos. Los estamos haciendo en orden cronológico, y entonces el cuarto es el libro de Amós. Bien, los martes tenemos verdades bíblicas y hemos estado hablando las últimas semanas sobre las finanzas en la familia, las finanzas en el matrimonio, así que los invitamos martes a las 7 de la noche a nuestras enseñanzas, verdades bíblicas. Y los jueves tenemos servicio también a las 7 de la noche de alabanza y adoración. Y los sábados los jóvenes se reúnen a partir de las 5:30 en su servicio juvenil. Bien, vamos a lo que vinimos. Jesús el Rey, según lo expresa Mateo. Es bueno destacar, tengo algunas notas por aquí, es bueno destacar que cada uno de los evangelios en la Biblia, o cada uno de los evangelistas que escribió en el Antiguo Testamento, tuvieron un trasfondo o tuvieron un objetivo diferente. Por eso el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son llamados evangelios sinópticos, porque aunque se le escribía a públicos diferentes, con escritores diferentes, sin embargo el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que prácticamente dijeran lo mismo. Por eso se llaman sinópticos, porque hay verdades allí que en común las tienen los tres. El Evangelio de Juan es un poco diferente, y durante este mes vamos a ir analizando qué dicen estos evangelios sobre Jesús el Mesías, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el siervo sufriente. Así que Mateo es el primero, y realmente no es el primero porque escribió primero. No. Esa no fue el orden que le dio el canon, sino que el canon le dio el orden de primero por el hecho de que es el que más escribe de los tres. ¿Ok? Lo mismo que pasa con los profetas mayores y profetas menores. Hay profetas que escribieron antes, como es el caso, por ejemplo, de Joel. Se conoce en la historia, se conoce en la cronología que fue el profeta que escribió primero que Isaías, que Jeremías. Sin embargo, el canon, los que trabajaron en la composición del canon, lo pusieron de mayor a menor, no en orden cronológico, sino de mayor a menor. También en el Nuevo Testamento se da el mismo caso. Mateo no fue el primero que escribió, sino que el primero que escribió, y esto tenemos referencia de los padres apostólicos, como es el caso de Papías, que habla de que Marcos fue el primero en escribir, y de hecho Mateo, al parecer, ya tenía conocimiento del libro de Marcos antes de escribir el suyo. Pero Mateo abarca más espacio, y también Mateo escribe a un público totalmente diferente. Y entonces es bueno destacar que aunque Marcos escribe para los romanos y Lucas escribe para un griego llamado Teófilo, al cual le dedica también
el libro de los Hechos, Mateo escribe para los judíos. Y es importante destacar esto. Mateo escribe para los judíos. Entonces, el objetivo de Mateo no es el mismo objetivo de Lucas, ni tampoco el de Marcos, porque Marcos escribe para anunciar a Jesucristo en el libro de los Romanos, pero Mateo escribe para manifestar que lo que el Antiguo Testamento decía se cumple en Jesucristo. De hecho, el que más citas del Antiguo Testamento toca es Mateo. ¿Por qué? Porque el objetivo de él es manifestarle ya a los judíos, conocedores de la ley, que Jesús era el rey que ellos esperaban, el Mesías que ellos esperaban, el que había de venir. Y por eso Mateo comienza con una genealogía presentando a Jesucristo como hijo de David. De hecho, el título de hijo de David aparece cerca de 19 veces en el Nuevo Testamento. 19 veces realmente aparece. Aparece una en el libro de los Romanos, aparece una en el libro de los Hechos. Pero donde más aparece es en el libro de Mateo, que aparece 10 veces. Aparece 10 veces en el libro de Mateo. Y esto lleva a una posición bastante interesante que es bueno destacar. ¿Por qué aparece 10 veces en el libro de Mateo y no aparece más veces? Por ejemplo, en Marcos aparece 3 veces y en Lucas aparece 4 veces. Pero en Mateo aparece 10 veces porque para esto es importante. Recuerden que el objetivo de Mateo es presentar a Jesús de Nazaret, a Jesús como el rey. Jesús es el rey esperado. De hecho, Mateo capítulo 1, versículo 1, comienza así, diciendo, hablando de Jesús el rey. Jesús, el hijo de David. Recuerden que del linaje de David es que venían los reyes. Y lo que Mateo empieza haciendo en el capítulo 1 con la genealogía es presentando que Dios fue fiel al manifestar, al dejar en el trono el linaje de David. Por eso en el capítulo 1, verso 1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Ahí está. Y lo primero que hace Mateo es decir, óiganme, para que no tengamos duda alguna, Jesucristo es del linaje de David. Por lo tanto, si alguien ha de heredar el reinado, debe ser él. Entonces, de estas 10 veces que aparece hijo de David, debemos entenderlo en varios puntos. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 27, allí quienes gritan a Jesús, hijo de David, son 2 ciegos. Pero 2 ciegos más en el capítulo 20, versículo 30, vuelven y gritan a Jesús. Eso le gritan hijo de David. Eso me hace sonreír por el hecho de que la mayoría piensa que solamente fueron 2 ciegos a los cuales Jesús sanó, que andaban detrás de él vociferando, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Sin embargo, el libro de Mateo presenta 2 casos diferentes, en el capítulo 20, versículo 30 y en el capítulo 9, versículo 27. Aparte de eso, las multitudes en el capítulo 12, versículo 23 del libro de Mateo presentan a Jesús como hijo de David también. Y una mujer cananea, y esto habla de que también los extranjeros presentaban a Cristo como hijo de David en el capítulo 15, versículo 22. Luego más adelante las multitudes en el capítulo 21, verso 9, cuando arrojaron palmas al suelo y decían, Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor, y ahí le llamaron también hijo de David. Y por último, los discípulos, porque Cristo pregunta quién es el Cristo, quién es el hijo de David, quién es el hijo de David, y los discípulos atinan al decir, capítulo 22, versículo 42, de que él sí era el hijo de David. Otra cosa que Mateo destaca, y es bueno presentarlo, es que él era el rey de los judíos. Recuerde que el objetivo básico de Mateo es presentar a Cristo como rey. Entonces aquí también lo presenta como el rey de los judíos, no solo por la inscripción que se pone en la cruz al momento de morir, según el capítulo 27, verso 37 de Mateo, sino que en el capítulo 2, versículo
2, vamos a leer esto, capítulo 2, versículo 2, allí unos magos que vieron la estrella en el oriente, entendieron y vinieron delante de Herodes y lo que le preguntaron a Herodes fue, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es decir, los magos estaban más pendientes, los magos, los astrólogos, los astrónomos del oriente, que estaban más pendientes de la venida del rey que los mismos judíos. Es decir, Dios se lo anuncia a los judíos, a los pastores sobre todo, que estaban pastando con sus ovejas, que estaban pernoctando con sus ovejas, les anuncia por medio de ángeles que ha nacido el rey. Sin embargo, estos magos van donde Herodes y le pregunta a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y esto conlleva un problema político, porque Herodes en ese momento era el rey. Un rey no por linaje, sino un rey por negociación con el Imperio Romano que hizo Antípatro, el papá de Herodes, con Julio César. Hizo esa negociación y luego le heredó eso a Herodes y Herodes entendía que toda esa tierra que los romanos llamaban la Palestina era una tierra que le pertenecía porque así lo había hecho Antípatro su padre. Bien, pero no, el tema aquí no es hablar de historia, sino ver lo que dice la Biblia, cómo estos magos de Oriente reconocen que el que había de nacer era el rey de los judíos, y aún los propios judíos no entendían esto. A eso es que se refiere bien Mateo cuando dice que él vino a lo suyo, y lo que se supone que debían recibirle, que debían esperarle, que debían estar mirando las señales, no les recibieron. Todo lo contrario, lo rechazaron. Otro punto donde aparece la palabra el rey de los judíos, donde es Pilato quien reconoce esto en el capítulo 27, versículo 11 de Mateo, cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y esto sorprendió grandemente. Luego más adelante en el mismo capítulo 27, verso 37, se le pone un título sobre la cruz y es el rey de los judíos. Así dice Mateo, tanto lo dice Mateo como lo dice Lucas, como lo dice Juan. Juan dice, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Juan lo dice completamente como se escribió. Pero Mateo hace referencia solamente porque Mateo quería expresar algo y era, Cristo es el rey de los judíos. Entonces, entendiendo esta perspectiva, cosa que los judíos no aceptaban, aunque ellos tenían bien pendiente que del linaje de David tenía que venir el rey, Mateo empieza a titular todo esto desde el capítulo 1 del libro de Mateo. Y allí donde vemos el gran trabajo que hace Mateo para rescatar esto que el pueblo, esto que los propios judíos habían rechazado. Entonces, hay unos puntos esenciales, unos puntos didácticos aquí que tenemos que tomar. Mateo es el que más utiliza las profecías del Antiguo Testamento y las plasma como una señal del cumplimiento. Mateo comprueba que Jesús es, ojo con esto, y es una prueba prácticamente científica lo que hace Mateo en el capítulo 1 al ver la genealogía. Mire, he oído a pocas personas predicar sobre la genealogía de Cristo y lo que Mateo está presentando aquí desde el capítulo 1, verso 1 hasta el verso 17, antes de presentar el nacimiento de Cristo, es presentar de dónde viene Él. Y Mateo lo conecta directamente con Abraham. Mire lo que hace esto. Para nosotros es algo, wow, impresionante, porque nosotros olvidamos de dónde descendemos hasta la tercera generación. Es decir, conocemos a nuestro papá, a nuestro abuelo y probablemente a nuestro bisabuelo. Pero de ahí en adelante no conocemos más nada, de dónde venimos, quiénes somos, de dónde somos originarios o oriundos, y sobre todo en países como República Dominicana, donde hay una mezcla de culturas y de razas, raza negra, raza indígena, raza española. Entonces, realmente no sabemos de dónde venimos porque esta no es parte de nuestra cultura, pero
La cultura judía sí tenía eso bien claro, porque eso se enseñaba de generación en generación. Entonces, Mateo aquí hace un estudio científico en este capítulo 1, versículo 1 al versículo 17, de dónde viene Jesucristo y lo conecta directamente con Abraham y con David. ¡Wow! Bueno, que en la historia de la iglesia, lo que busca básicamente la historia de la iglesia es conectar a las iglesias actuales, las iglesias locales de hoy, con la iglesia del Nuevo Testamento, con la iglesia del siglo I, la iglesia del libro de los Hechos. Y a veces nos perdemos en algún punto porque ni siquiera hay un apoyo, ni siquiera hay referencia. Pero bien, lo que hace Mateo aquí es un aspecto científico bastante elegante, por decirlo de alguna manera. Repite una y otra vez el hecho de que Jesús es el hijo de David. Mateo es el que más emplea la terminología de el reino de los cielos. A diferencia de otros que hablan del reino de Dios, Mateo no comunica esta verdad hablando del reino de Dios, sino que habla de el reino de los cielos. Y Mateo también usa mucho hablar de el Hijo del Hombre. No habla del Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre. Porque recuerden que lo que hace Mateo es presentar a Cristo como Rey. Y entonces tiene que ser muy, tiene que trazar de manera correcta, muy serio, para no ser rechazado desde el principio. Esto nos da a nosotros a entender, para no ser rechazado desde el principio, Mateo traza de manera magistral, hablando del reino de los cielos y hablando del Hijo del Hombre, y es el que más habla de esto. ¿Cuál es el propósito? El propósito de Mateo es llevar a sus lectores, que en su mayoría eran judíos, a hacer entender que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías esperado, que Jesús es el Rey, el libertador, el del linaje de David. Por eso a Jesús se le llama mucho Hijo de David en Mateo. Se le llama mucho Hijo de David. Entonces, aún Mateo presentando todo esto, se dice que el libro de Mateo se escribió por ahí por la década del 40, en el primer siglo, años 46 por ahí, y aún presentando todo esto se rechazaba, se rechazó directamente a Jesucristo. Un evento que Mateo presenta, y se enfocó mucho Mateo, cosa que Lucas no hace, es presentar a Juan el Bautista y presentar la predicación. Fíjese que no presenta la historia del nacimiento de Juan el Bautista, pero sí presenta la predicación de Juan el Bautista. Porque ya todo el mundo conocía de Juan el Bautista para la época que Mateo escribe y cómo fue asesinado por Herodes. Sin embargo, Mateo se va directamente a Jesús, hablando de su nacimiento, hablando de la visita de los sabios, hablando de cómo empiezan a perseguir y a matar los niños, de cómo Jesús regresa ya con María y José de Egipto, la predicación de Juan el Bautista, y de una vez entramos en la adultez de Jesús. Es decir, Mateo no hace mucho revuelo en esto, sino que entra a la adultez de Jesús y arranca en el capítulo 4 con la tentación, y el capítulo 5 entonces empieza el sermón de la montaña, como le llamamos, que se extiende hasta final del capítulo 7. Ya en el capítulo 8 entonces empiezan algunas sanidades, empiezan los hechos de Jesús, que hizo, las parábolas en el capítulo 13, la muerte de Juan el Bautista en el capítulo 14, y entonces del capítulo 14 en adelante siguen las enseñanzas de Jesús. En el capítulo 17 la transfiguración, en el capítulo 19 habla ahí sobre temas importantes, vuelve a tocar temas de parábolas en el capítulo 20, y en el capítulo 21, de ahí en adelante, entonces Mateo reseña, y es el que más habla de esto, de la tentación
de cómo Jesús entra en Jerusalén, de cómo purifica el templo, de cómo habla allí de su autoridad. Entonces, en el capítulo 23 habla de los escribas y fariseos que estaban acusando al Señor. Y la enseñanza del capítulo 24 de Mateo habla ya Jesús mirando a Jerusalén, viendo lo que estaba viviendo Jerusalén, se extiende hasta el capítulo 25 final, donde él está hablando de su regreso a la tierra, que ya no vendría en carne, sino que su regreso sería victorioso como siempre. Entonces el capítulo 26 ya hay un complot para asesinarlo, y entra el capítulo 27, y el capítulo 28 ya culmina con muerte y resurrección del Señor. Entonces, lo que Mateo hace en todo esto es ilustrar que toda la vida de Jesús se contrasta básicamente con lo que el pueblo no estaba esperando. Porque el pueblo estaba esperando a otro Mesías, a un libertador totalmente diferente, y quien llega es alguien que le hace entender primero a sus discípulos que la libertad que ellos necesitaban era del yugo del pecado, puesto que habían sido prisioneros de generación en generación del yugo del pecado y se habían olvidado de Dios, de los mandamientos de Dios, y entonces Jesús viene a hablarle de un reino totalmente diferente. Eso manifiesta que Jesús, aún desde el principio hasta el final, se comportó a la altura de un rey, pero un rey sin corona. ¿Por qué? Porque él venía a hablar de un reino que ellos no conocían, porque el reino que ellos conocían en la tierra era un reinado corrupto, dirigido por Herodes, luego dirigido por Pilato y por Herodes Agripa y dirigido por los sacerdotes en la parte espiritual. Sin embargo, aquí, como hace el libro de los Hebreos, está viniendo alguien que se mantuvo en su posición de rey, hablando de las verdaderas leyes del reino de los cielos. Fíjese, hablando de las verdaderas leyes, de cómo se maneja el reino de los cielos, y que ese reino es el que él quiere traer a las vidas. Entonces, Mateo se enfoca mucho en presentar a este rey sabio y a este rey sin pecado. Y desde su muerte desde su vida, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, Mateo lo presenta intachable. De hecho, el capítulo más largo es el capítulo 27 de Mateo, donde allí se destaca todo lo que pasó en esos días finales de Jesucristo. Ahora, el capítulo termina como debe terminar un rey dando órdenes, poniendo a la gente en posición y dándole autoridad. Porque termina diciéndole a los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, ahí está, lo adoraron al Hijo de Dios, adoraron al Rey que había de venir, al Mesías, lo adoraron, y algunos dudaban incluso, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces Jesús le da a ellos esa potestad. Hay una palabra que se usa mucho, que se ha mal usado, que es la palabra empowerment, empoderar. Entonces aquí lo que Jesús está haciendo es empoderarlo a ellos. Yo tengo toda la potestad, yo tengo toda la autoridad, pero en este momento yo como rey los autorizo a que ustedes vayan y hagan discípulos. Estoy en el versículo 19 del capítulo 28. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así termina. Un rey que vivió como rey, un rey que murió como rey, un rey que resucitó como rey, un rey que tiene autoridad de rey, y un rey que deposita esa autoridad y empodera a sus discípulos con esa autoridad para que vayan y cubran el mundo con el mensaje de salvación, y prometiéndole que Él iba a estar con ellos. El tiempo no da para más. Jesús es el Rey. Que la gracia del Señor esté sobre ustedes.